Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Es un placer tenerlos con nosotros en este webinar que hemos preparado especialmente para abordar un tema crucial, el poder de los test de personalidad para identificar riesgos y prevenir accidentes laborales. Mi nombre es Marbelis Mejías, soy coordinadora comercial de Leiro Assessment y los estaré acompañando como su anfitriona durante esta sesión. Les recordamos que tienen el espacio de preguntas y respuestas y el espacio del chat. Como bien sabemos, estamos en un mundo laboral que es cada vez más complejo y garantizar la seguridad de nuestros equipos no es solamente una obligación legal y ética, sino también una estrategia para mejorar la productividad. Y para toda esta información tenemos a nuestro facilitador, el licenciado Fernando Manzané, quien es psicólogo, coach e investigador con amplia experiencia. Él es experto en la interpretación de herramientas psicométricas como WAVE, 15FQ y el análisis del perfil laboral. Además, ha ejecutado más de 300 horas de devoluciones y tiene una destacada habilidad para integrar modelos de evaluación de talento en la gestión estratégica. Fernando no solo domina la psicometría, sino que también disfruta de la investigación, lo que le permite identificar conexiones entre hechos y comportamientos para aportar soluciones prácticas y estratégicas. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Marbelis. Buenos días a todos nuestros participantes. Bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy voy a estar acompañándolos durante estos minutos para hablar sobre cómo desde las diferencias individuales podemos prevenir la ocurrencia de accidentes laborales dentro de nuestras organizaciones, ya que la seguridad laboral y ocupacional sigue siendo un área estratégica dentro de la gestión del talento y también por su impacto humano, eh, sigue siendo algo de preocupación para las empresas. Y frente a eso, me gustaría que ustedes se sientan libres de dejar sus comentarios a través del chat o sus preguntas a lo largo de la presentación. Esto nos ayuda a tener mayor interacción y también enriquecer la manera en cómo estamos dando este espacio y este webinar. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a lo que sería entonces el contenido de la, la sesión del día de hoy, honrando el tiempo de comienzo del webinar, ¿no? Lo primero que tenemos que conversar y que tenemos que abordar es cuál es el panorama sobre la seguridad laboral que tenemos en nuestra región. La salud ocupacional cada día está tomando un rol más protagónico a lo largo de todo lo que sería las organizaciones. Esta área no escapa de los temas que son tendencias en la gestión estratégica del talento, como puede ser, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para obtener datos en tiempo real acerca de la seguridad de las organizaciones, o cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para realizar análisis mucho más profundos acerca de cómo se está gestionando la salud ocupacional de los trabajadores, o temas que van tomando una relevancia crítica, como puede ser el bienestar y la salud mental de nuestros colaboradores y cómo esto impacta el que exista un ambiente y una cultura de seguridad laboral. Pero también vamos a encontrarnos otros temas como el que, por ejemplo, eh, cómo el engagement y la cultura de la organización impactan la ocurrencia de accidentes laborales y cómo podemos hacer que los colaboradores se sientan cada vez más comprometidos y
más vinculados emocionalmente al trabajo, de manera que les permita también seguir las directrices de seguridad. Y todo esto en nuestra región sigue siendo importante porque todavía tenemos una tasa de fatalidad en accidentes laborales que es más alta que la de países industrializados como Canadá y Estados Unidos. Y también puede existir dentro de nuestra cultura alguna especie de vulnerabilidad, ya que se ha notado en estudios recientes que, por ejemplo, trabajadores hispanos en Estados Unidos tienen 24% más probabilidades de tener un accidente laboral. Y todo esto es un tema que sigue causando preocupación y que sigue causando esto, eh, que sigue poniéndonos la tarea de cómo desde la gestión estratégica del talento podemos ayudar a entender el fenómeno de la seguridad laboral y cómo podemos hacer para aportar a las culturas de las organizaciones para que sean mucho más seguras. Y de lo que vamos a hablar hoy es cómo desde el punto de vista, desde la psicometría y las diferencias individuales, esto se puede lograr. ¿Y por qué lo vemos desde el punto de vista de la psicometría y las diferencias individuales? Principalmente porque entendemos que la seguridad laboral se va a ver influida por factores, que estos factores van a ser pertenecientes tanto al entorno de trabajo como también al humano que está colaborando o que está aportando dentro de la organización. Dentro de los factores del entorno, nosotros podemos mencionar el equipamiento y el mantenimiento adecuado de tanto las maquinarias como de los instrumentos de trabajo, también las condiciones físicas y ambientales a las que, en las que se desenvuelve el colaborador y el cumplimiento de las normativas y los estándares de seguridad. Dentro de esta área cabe mencionar algo bastante importante, y es que en algunas certificaciones ISO hemos visto cómo se ha incluido también la parte de bienestar que antes les habíamos comentado dentro de lo de seguridad, porque ahora se acepta que un colaborador que tiene una salud mental adecuada y un nivel de bienestar alto es mucho menos propenso a sufrir un accidente laboral, y también esto tiene que ver con la calidad del trabajo y la calidad de, digamos, los productos que se entregan. Entonces, dentro del cumplimiento de las normativas y los estándares, vemos que todas estas tendencias actuales se van a ir, digamos, incluyendo dentro de lo que serían las expectativas de seguridad laboral. También hablamos de factores humanos y conductuales. ¿Y por qué? Porque las personas que trabajan son humanos y tienen fatiga, pueden sufrir de estrés, pueden tener efectos en la atención. Hay errores humanos que debemos tratar de prevenir dentro de la organización, y también el cómo hacemos para que las personas utilicen los equipos de seguridad a los que tienen acceso dentro de su puesto de trabajo, ¿sí? Todo esto nos lleva a pensar que la seguridad laboral es una compleja interacción entre el individuo y su ambiente. Si uno de estos dos, digamos, grandes globos de factores tiene eh, una,
una falla o tiene una oportunidad de mejora, es probable que nuestra seguridad laboral disminuya y nuestra probabilidad de accidentes dentro del trabajo aumente. Y cuando aumenta nuestra probabilidad de accidentes laborales, también tenemos que pensar en todos los efectos negativos que estos acarrean, desde el principal y digamos, el más dramático de todos, que tiene que ver con la pérdida o las lesiones graves, pérdidas de vidas humanas o las lesiones graves dentro del ambiente laboral, también las bajas por eh, accidente, más todos los temas legales que también se podrían acarrear de producto del accidente laboral. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es evaluar desde el individuo cuáles serían aquellos factores que me ayudan a entender cuáles son las personas más propensas a sufrir un accidente laboral y desde la selección poder tomar en cuenta estos factores en aquellos trabajos que tienen una mayor implicación de riesgo. Nosotros utilizamos un instrumento que se llama ISL, el Inventario de Seguridad Laboral, y este instrumento es de la casa psicométrica Scitech International, que vamos a verlo a detalle a continuación, pero quería comentarles un poco sobre esto. Ahora, la idea de medir las diferencias individuales no es una idea particularmente novedosa. Ya desde eh, finales del siglo pasado se había ido estudiando que existían ciertos factores desde, por ejemplo, la personalidad que nos ayudaban a entender cómo era la propensión de las personas a accidentes. Por ejemplo, se ha visto en estudios que personas con una personalidad tipo A tienden a ser más propensos a accidentes laborales. ¿Y cuál es esta personalidad tipo A? La personalidad tipo A se caracteriza por ser competitiva, por querer lograr grandes resultados dentro de las organizaciones, tienden a ser personas autoexigentes y tienden también a ser personas muy orientadas a metas. Eso sería, digamos, algunas características que son valoradas de la personalidad tipo A. Sin embargo, la personalidad tipo A también tiende a ser más intensa en cuanto al manejo del estrés, por ende, a veces tienden a sufrir de estrés crónico, también pueden sufrir de problemas como gastritis o eh, también pueden tener cierta dificultad para relajarse. Tienden a ser personas un poco impulsivas, impacientes, que les cuesta tener como tomar las cosas con cierto nivel de calma. Entonces, se ha visto en estas investigaciones que las personas con este tipo de personalidad tienden a tener más accidentes laborales que personas con otros tipos de personalidad. También si lo vemos desde el Big Five, vemos que las personas que tienen una baja agradabilidad o un bajo nivel de control tienden también a ser personas con una mayor propensión a accidentes laborales. Y esto de lo que nos habla básicamente es que las personas más dominantes, de repente, que tienden a ser más suspicaces, que tienden a eh, menos dejarse guiar,
pueden pasar por alto algunas reglas de seguridad o si son pocos concienzudos. También se ha observado que la inteligencia tiene eh, un peso dentro de esta predictibilidad de los accidentes laborales, y también tenemos que hablar de particularidades o de habilidades específicas como la capacidad de atender detalles o de atención, que también vamos a encontrar de que las personas con mayor distractibilidad tienden a a tener más accidentes de tránsito, por ejemplo, que las personas menos distraídas. O en cuanto a la inteligencia, lo que se ha observado es que los tipos de razonamiento son los más adecuados para em, predecir digamos, la capacidad que tienen las personas de mantenerse seguras, ya que parece ser que las habilidades como el razonamiento mecánico y el razonamiento diagramático serían los que mejor predicen esta habilidad. Así que como podemos ver, desde el individuo ya podemos tener suficiente, digamos, información que nos ayuda a entender cómo la persona esto puede reaccionar en un ambiente donde haya mayor riesgo. Y todo esto es importante porque eh, las pruebas psicométricas nos ayudan con información objetiva acerca de cómo la persona eh, puede reaccionar en un momento dado. También nos ayudan a medir características que no son fáciles de ver en una entrevista. Por ejemplo, la capacidad de una persona de razonar y pensar con símbolos no es tan fácil de evaluar en una entrevista como lo es de manera, digamos, mucho más rápida de hacer en en una prueba psicométrica, al igual que la atención hacia los detalles, que sería entonces un tema de los que habría que eh, evaluar también, de acuerdo a lo que la literatura nos dice. Sin embargo, la literatura también nos va a presentar algunas contradicciones. Hay estudios que van a darle más peso a la personalidad, otros le van a dar más peso, por ejemplo, al área de habilidades y así, pero eso digamos que es parte de un tema ya más teórico, académico, y que todavía con las pruebas que tenemos y los números de las investigaciones, nos da suficiente información acerca de, por ejemplo, los tipos de conductas que aumentan el riesgo, qué tipos de personalidad tienen una predisposición a tener conductas riesgosas, cuál es el impacto de la percepción en el riesgo de las decisiones cotidianas, o cómo influyen, por ejemplo, la motivación, la fatiga, la tensión, y la capacidad de aprender o de entrenarse en la promoción de un ambiente de seguridad laboral. Todo esto sigue siendo parte de digamos, los temas de interés de la psicometría actual. Entonces, una vez cubierto esta parte de las diferencias individuales, me gustaría conversarles un poco acerca del ISL, que mide y cómo lo hace.
Es una prueba con la que tenemos actualmente norma latinoamericana, eh, por lo que podemos hacer una comparación con nuestra propia región, ya que tiene la parte de habilidades y lo mezcla con un componente también de personalidad o de desempeño típico. Vamos a tener 6 escalas de personalidad que serían la motivación hacia la seguridad, la diligencia hacia las normas, la adherencia a las normas, la apertura a recibir guía, la confianza personal y la compostura. Entonces, de estas, por ejemplo, la motivación hacia la seguridad nos habla de qué tanto la persona disfruta estar en una situación de riesgo donde su vida, donde su integridad física esté en riesgo. Por ejemplo, si disfruta los deportes extremos, si disfruta eh, estar en una situación en la que no, n- no necesariamente está asegurada su integridad física. Em, las personas que tienen una alta puntuación en esta escala tienden a buscar lugares seguros por naturaleza. Se sienten mejor de trabajar en un lugar donde la seguridad de cierta manera está asegurada y también son personas que no les molesta una cultura de seguridad, les motiva estar dentro de una cultura de seguridad. Mientras que las personas con una baja motivación hacia la seguridad tienden a disfrutar el riesgo, tienden a disfrutar estar, por ejemplo, en lugares donde puede suceder cualquier cosa, como que la emoción del riesgo les llama la atención y no disfrutan mucho de culturas que estén muy orientadas a la seguridad. Luego vamos a tener la diligencia hacia las normas de seguridad, que es una escala que nos habla en sus puntajes altos de las personas que se aprenden el manual de seguridad de la compañía, se aprenden las reglas, se aprenden los pasos y ellos de cierta manera son concienzudos a la hora de aplicarlos, son orientados al detalle, tienden a tener un alto sentido del deber eh, y si en la norma, por ejemplo, dice que antes de despachar combustible, hay que asegurarse de que no haya una fuga de combustible. Van a seguir esos pasos estrictamente apegados al protocolo de seguridad. Estas personas con puntajes altos tienden a sentirse cómodas de trabajar en lugares estructurados, en lugares donde hay pasos a seguir, donde hay protocolos de seguridad, donde donde todos saben qué es lo que deben hacer para mantenerse seguros. Los puntajes bajos, por su lado, tienden a ser flexibles con las normas, no les gusta mucho seguir las reglas, se sienten atados a la hora de tener que cumplir las reglas y esto puede generar que les cueste más seguir las normas de seguridad. Luego tenemos la adherencia a normas y la adherencia a normas de lo que nos va a hablar es de la disciplina. Si la persona no, los puntajes altos tienden a ser disciplinados, tienden a tener un sentido de la autoridad, un sentido como de, bueno, esto lo dijo la compañía que tenemos que hacerlo y por ende hay que hacerlo. Tienden a también a considerar
que las reglas tienen que cumplirse sí o sí, que no hay un espacio para no cumplir las normas y disfrutan adherirse a las reglas. Los puntajes bajos tienen un poco de este comportamiento desafiante ante las reglas. Ya no es que se sienten atados, sino que quieren ir contra el sistema, quieren romper las reglas, piensan o tienen la tendencia a pensar de que realmente las normas están de manera arbitraria para coartar la libertad de la gente. Así que estas personas, los puntajes extremadamente bajos en adherencia a las normas, mm, les cuesta mucho seguir los protocolos de seguridad. Otro de los aspectos de personalidad que mide la prueba ISL es la apertura a recibir guía. En este vamos a ver que los puntajes altos tienden a ser personas más deferentes y mucho más adaptables. Tienen también esto como que son más obedientes a las directrices que les dan eh, otras personas y también pueden tender a tener más, estar más abiertos a seguir esas normas de seguridad y hacer lo que se les pide dentro del trabajo. Las personas con puntajes bajos en esta escala van a tender a ser mucho más independientes, les cuesta un poco engancharse con la cultura de seguridad, em, hacen las cosas de acuerdo a lo que piensan y cuando piensan, y también así tienen como este tema de un poco parecido al de adherencia a las normas, de ser un poco más desafiantes, de ser más dominantes, de querer que se haga lo que ellos quieren que se haga, a pesar de que no esté dentro de las reglas o no esté dentro de el tema de la organización y la cultura de seguridad o el manual de seguridad. Un ejemplo para comprender la escala de apertura a recibir guía. Una persona con puntaje bajo puede de repente sentir que le incomoda el casco y nunca usarlo en una construcción donde es obligatorio que utilice casco de seguridad, porque le da calor, porque le incomoda eso en la cabeza, etcétera, etcétera. Y por más que le digan que lo haga, no tiene como esa flexibilidad de hacer o actuar de acuerdo a las peticiones de otras personas. Luego tenemos dos componentes de ansiedad, porque como lo explicaba con el tipo de personalidad A, lo de la personalidad tipo A, la ansiedad, el estrés y en general como la tendencia al bienestar influyen en lo que sería el ambiente de seguridad. Y aquí nos van a traer dos escalas. Uno es la confianza personal y el otro es la compostura, que nos van a evaluar esa tendencia que tiene la persona hacia la ansiedad a nivel de personalidad, lo que en el Big Five se conoce como neuroticismo, que de repente una palabra mucho más adecuada para neuroticismo sería tensión. ¿Qué tanta tendencia hacia
la atención tiene la persona. En el factor o de confianza personal, los puntajes altos tienden a no sentir inseguridad. Se sienten seguros de sí mismos, proyectan mucha confianza, eh, están tranquilos ante nuevos retos y eso hace que su personalidad tenga una tendencia, digamos, a que más fácilmente logran sentir bienestar, con mayor facilidad también ellos eh, logran lo que sería el concentrarse en la tarea que están haciendo y no desviar su atención, por ejemplo, con pensamientos internos o de un diálogo interno que pueda distraerlos, como les pasa a los puntajes bajos. Los puntajes bajos que tienden a ser personas con mayor inseguridad, tienen un mayor diálogo interno, este diálogo interno generalmente negativo, todo el tiempo está como recordándoles errores del pasado, cosas que de repente no les salieron bien, diciendo o expresando que de repente no lo van a poder hacer bien. Y eso genera una mayor distractibilidad también y una menor capacidad para lograr el bienestar. Es importante también porque dentro de este tema de seguridad laboral, vamos a encontrarnos que hay muchos otros temas también andando, como por ejemplo el tema del bienestar. El bienestar dentro del trabajo eh, es mucho más difícil que un colaborador logre sentirse cómodo y logre estar con bienestar si tiene tendencia hacia la tensión o hacia la ansiedad a nivel de personalidad. Si su personalidad tiende a ser ansiosa, a reaccionar con ansiedad ante los eventos del trabajo, probablemente también va a tener un- una menor sensación de bienestar en el trabajo. Entonces, esto, por ejemplo, es importante que se vea desde selección y que se trabaje también cuando estamos haciendo nuestras mediciones de bienestar laboral. Y luego tenemos finalmente la compostura, que la compostura de lo que nos va a hablar es de que los puntajes altos tienden a eh, ser más tranquilos, estables, y los puntajes bajos tienen cierta tendencia hacia la volubilidad, a ser más de humor cambiante, y esto impacta en cómo la persona sigue los protocolos de seguridad, porque puede ser que, por ejemplo, en este momento estoy de buen humor y quiero seguir los protocolos, pero en otro momento ya estoy de repente disgustado con mi jefe y ahora no quiero seguir los protocolos de seguridad. Entonces, esto puede también tener un impacto en cuanto a la seguridad laboral dentro de la organización y viene desde las escalas de personalidad. Ahora, también el ISL no únicamente va a medir personalidad, sino que también tiene 3 escalas cognitivas que nos ayudan a entender el funcionamiento intelectual dirigido hacia la seguridad. Tenemos la comprensión de las instrucciones de seguridad y esto es la habilidad verbal, pero específicamente dirigida a temas de seguridad. ¿Y cómo lo mide? Lo mide a través de párrafos que tienen que leer el candidato y luego se le hace preguntas de seguridad
de acuerdo a lo que el párrafo dice. Cuáles son las instrucciones que estaban contenidas en ese párrafo. Y esto nos ayuda a ver si la persona, por ejemplo, tiene comprensión lectora, que es una comprensión que va a ser particularmente crítica a la hora de entender manuales de seguridad laboral y manuales de protocolos de seguridad, ¿sí? Luego tenemos la atención al detalle y la comprobación de errores. Y en esta escala de atención al detalle y comprobación de errores, nosotros vamos a evaluar la capacidad que tiene la persona de distinguir pequeños detalles casi imperceptibles. Es una capacidad para concentrarse y poder trabajar con cuestiones muy detalladas. Quizás es una de las escalas, mm, digamos, bastante complicadas en cuanto a habilidades, porque le exige a la persona tener una alta capacidad de foco de atención. Eh, y también es una escala que nos ayuda a encontrar aquellas personas que de repente se pueden distraer muy fácilmente y que de repente no nos conviene tanto tener en un ambiente peligroso de trabajo porque puede generar en un accidente. Muchos de los accidentes ocurren por detalles pequeños que se pasan por alto en el momento indicado. Y luego tenemos la escala de comprensión del entorno de seguridad, donde allí vamos a ver básicamente a la, lo que sería el razonamiento abstracto, ¿sí? Vamos a evaluar lo que se conoce como la inteligencia fluida o habilidades para lo que las personas no tienen una em, una evaluación, un entrenamiento previo, pero que de una u otra manera digamos, se relaciona con su capacidad de resolver problemas. Entonces, esta comprensión del entorno de seguridad nos ayuda a entender cómo piensa la persona, cómo se enfrenta a problemas para los cuales no tiene entrenamiento, qué tan rápido es para resolver problemas y cómo es su capacidad para pensar en, digamos, a futuro o de manera estratégica. Y estas serían entonces las 9 escalas que componen el ISL. El ISL nos va a dar una medición en decatipos para cada una de estas escalas y además de un puntaje global donde van a estar todas las escalas ya, digamos, mezcladas, ¿no? Tanto las escalas cognitivas como las escalas eh, de personalidad. Muy bien. Y también una vez ya visto el tema de el ISL, me gustaría presentarles una investigación que hicimos en el 2019 con una empresa, una multinacional que está radicada en Panamá y también en países de Sudamérica, eh, donde estuvimos midiendo la propensión a accidentes laborales a través de ISL. Entonces, vamos con este estudio de caso y antes un poco conversar acerca de la empresa y el diseño de la investigación.
Mm, lo primero es que esta empresa se dedica la, eh, a comercializar combustibles a través de estaciones de servicio. Las estaciones de servicio tienen la particularidad de que son mixtas, hay autoservicio y hay servicio completo. Para estas estaciones de servicio se utilizan dos tipos de personal principalmente. Uno es el llamado vendedor de pista, que sería el bombero, que su rol principal es la atención al cliente que llega a solicitar en el servicio completo el despacho del combustible. Y también tenemos al supervisor de pista, que sería la persona encargada de supervisar que toda la operación se dé de manera adecuada y correcta. Dentro del desempeño del trabajo, tanto vendedores de pistas como supervisor de pista, ellos un, tienen manuales de procedimientos que explican eh, lo que tienen que realizar, digamos que cada día o cada cierto tiempo, además de todos los, digamos, protocolos que deben seguir. Para el 2019, esta empresa había observado un aumento en cuanto a los incidentes y accidentes de seguridad laboral que estaban eh, ocurriendo dentro de estos grupos en específicos, el vendedor de pista y el supervisor de pista. Ellos los dividieron en incidentes y accidentes de acuerdo a el nivel de, digamos, de daño que generaba la situación. Si una situación pasaba, por ejemplo, a incapacidad, se consideraba accidente laboral, pero si no pasaba a incapacidad y quedaba solamente en golpe o en situación, digamos, de susto, entonces se llamaba incidente de seguridad, ¿sí? A partir de esto, ellos vienen y nos contactan en Leiro Assessment para que les ayudemos a hacer una investigación para tratar de descubrir cuáles eran esos factores que estaban implicados en em, en la ocurrencia de estos accidentes e incidentes, y si existía la posibilidad de, a través de pruebas psicométricas, poder predecirlos efectivamente. A partir de eso, nosotros hicimos un estudio de tipo correlacional, comparación de grupo. También se utilizó un diseño ciego, o sea, los participantes no sabían a qué grupo pertenecían, pero se dividió el grupo de personas en personas con accidentes e incidentes de seguridad versus personas que no tenían esa particularidad. Ahora, para poder dividirlos, se utilizaron grupos espejo, es decir, que cada individuo tenía una persona con características similares, pero con la única diferencia de que no tenía el accidente o el incidente en su, digamos, historial de trabajo. Toda esta investigación lo que buscaba era responder si existía una relación entre el ISL y el desempeño de seguridad y la ocurrencia de los accidentes de seguridad.
Y para eso íbamos a tener tres fuentes de información. La primera era el ISL, que nos iba a medir variables de personalidad y variables cognitivas. La segunda, que era una evaluación de desempeño que hacían los gerentes al personal para saber qué tan orientados hacia la seguridad eran. Y la tercera era la ocurrencia o no de eh, incidentes y accidentes de seguridad. Con este diseño se inicia la investigación y a continuación entonces lo que voy a presentarles serían los resultados principales de esa investigación. Lo primero, un poco para saber, en esta muestra la mayoría eran mujeres, el 53.4% eran de género femenino y el 46.6% de género masculino. Y cuando los dividimos por edad, la mayoría de las personas, el 44.7%, estaba en una edad de 31 a 40 años. El 23.3% de 23 a 30, y un porcentaje similar de 41 a 50, y de más de 50 años 6.8, y nos quedó un porcentaje de menos del 3% de personas que no nos indicaron su edad. Pero como vemos, es una muestra bastante joven, compuesta principalmente por mm, o mayoritariamente por mujeres. Si lo vemos a nivel de escolaridad, esta muestra estuvo compuesta por mayoritariamente personas que terminaron el bachiller completo. Para los que nos acompañan de otras regiones de Latinoamérica, el bachiller es como la secundaria cuando terminamos el básico general. Ya después de bachiller viene lo que serían las licenciaturas o lo que sería la formación universitaria. Entonces, luego tenemos para el nivel de universitario, 25.2%, y secundaria incompleta 12.6%, y únicamente primaria el 7.8%. Así que digamos que a nivel de escolaridad, lo que nosotros podemos notar es que l- la mayoría de las personas tenían una escolaridad adecuada para comprender, por ejemplo, instrucciones de seguridad, o para también seguir reglas y normas dentro de la organización, ¿sí? Muy pocas personas, digamos, estaban con el básico incompleto o únicamente con primaria. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, eh, cuántos son los de vendedores de pista, eran la mayoría, el 76.6% de la muestra, y 21.4% eran los que eran los supervisores de pista. Y a esto le llamamos posición laboral. En cuanto al grupo de riesgo, ¿cómo se dividían? La mayoría de las personas estaban sin accidentes o incidentes, y un 37.9% con incidentes de seguridad. Y si vemos la antigüedad, la mayoría de las personas tenían más de año y medio y menos de 2 años, exactamente un 48.5% de la población, de la muestra, perdón, eran de esta antigüedad laboral,
los que menos tiempo tenían entre 1 y 6 meses, eran el 8,7%, de 7 a 12 meses, 14,6%, de 13 a 18 meses, 8,7%, y más de 2 años, 19,4%, que serían las personas con una mayor antigüedad. Igual, si nosotros vemos la mayoría de la muestra, son personas con menos de 2 años de antigüedad en el puesto, por lo que eso también es un factor a tomar en cuenta en este estudio. Ahora vamos a ver la parte de las correlaciones. Algunas de las cosas interesantes que nosotros encontramos en esta muestra es que el puntaje, las personas con menos edad obtenían más puntaje global en el ISL, y también en el de personalidad. Es decir, como que las personas más jóvenes obtenían mejores puntajes en la prueba que las personas mayores. Y por otro lado, también había una correlación entre los puntajes globales y el puntaje de personalidad con el grupo de riesgo. Y esto también correlacionaba, por ejemplo, con el razonamiento cognitivo. O sea, el razonamiento cognitivo era mayor a medida que eh, el grupo de riesgo aumentaba, y el grupo de riesgo aumentaba cuando eran los de sin incidentes, ¿sí? Es decir, las personas más inteligentes eran los que tenían menos riesgo o pertenecían al grupo sin incidencias. Y también los supervisores o la posición laboral tuvo una alta correlación, no una alta, una moderada correlación con el razonamiento cognitivo. Es decir, los supervisores tendían a tener mejor puntuación en razonamiento cognitivo que los vendedores de pista. Basados en esta correlación de cómo el grupo de riesgo eh, correlacionaba con los puntajes globales, hicimos una prueba de hipótesis para ver si la distribución del puntaje global era la misma entre los grupos de riesgo. Esa sería la hipótesis nula. A través de la prueba de Udeman-Whitney, se rechaza la hipótesis nula, es decir, que sí existe una diferencia estadísticamente significativa en el puntaje global entre ambos grupos. Es decir, existen diferencias. El ISL puede predecir el que exista el estar dentro del grupo de accidentes laborales o no. ¿Y cómo lo hace? A través del puntaje global. Entre más puntaje global tiene una persona, es más probable que no tenga accidentes laborales, o dicho de otras palabras, es menos probable que tenga accidentes laborales o pertenezca al grupo de incidentes. También otra de las de los datos que obtuvimos es que todas las escalas de razonamiento, las dimensiones cognitivas, evaluaban, no evaluaban, correlacionaban con la toma de riesgos de seguridad laboral. Había un ítem dentro de la evaluación de desempeño que decía: no toma riesgos de seguridad ni siquiera muy pequeños. Y las personas que obtuvieron un mayor puntaje de razonamiento fueron evaluadas por sus jefes como que no tomaban riesgos de seguridad. Y esto nos hace mucho sentido porque las personas que tienen una mayor agilidad a la hora de eh, razonar y utilizar variables cognitivas complejas pueden dimensionar
digamos, la dificultad que implica el saltarse una norma de seguridad o hacer el trabajo de una manera riesgosa. Y esto les ayuda a no tomar ese riesgo porque logran dimensionar como el nivel de afectación o de problema que implica el estar, eh, por ejemplo, sin usar el arnés de seguridad o no usar el casco o no seguir el protocolo de seguridad cuando se está realizando un trabajo. Entonces, todas estas, eh, digamos, todos estos datos muy puntuales que obtuvimos de esta investigación realizada con esta compañía, nos llevó a nosotros a concluir primero que el ISL es una herramienta válida para ayudarnos a distinguir las personas que tienen una mayor propensión hacia la seguridad laboral y quiénes son aquellos que de repente tienen una baja propensión hacia la seguridad y por ende en ambientes altamente, eh, digamos, no inseguros, pero ambientes con un nivel de riesgo, de repente no es tan buena evaluación entrarlos como parte del equipo. Y por otro lado, también otra de las conclusiones a las que llegamos es que un puntaje 7 en la escala global del ISL nos ayuda a prevenir accidentes laborales dentro de la organización. Entonces, también vemos que algunas personas que no presentan esas conductas de acuerdo al cuestionario de observaciones, tuvieron altas la dimensión cognitiva entendiendo el ambiente seguro. Es decir, que entendiendo el ambiente seguro es una de las características que mejor predice, por ejemplo, el que no existan ciertas conductas inseguras dentro del trabajo. Y ahora abrimos el espacio para preguntas. Así es, Fernando. Por acá tenemos un comentario. Dice, muy buen punto, la cultura organizacional, así como los valores, son determinantes en tener prácticas seguras de trabajo. Totalmente. El tema de seguridad nos ayuda mucho a entender de que todo es holístico. Tenemos que trabajar tanto la cultura como también trabajar el bienestar y probablemente también tengamos que trabajar dentro de políticas y temas de calidad dentro de las organizaciones si queremos cambiar, digamos, el ambiente de seguridad laboral. Claro que sí. Fernando, por acá tenemos otro comentario. El gran tema son las conductas de las personas o los trabajadores que tienen fuera del trabajo, por ejemplo, en casa. Ok, un- no sé si nos pueden explicar un poquito más a qué se refiere, El gran porque tema son sí, las conductas que las personas tienen fuera del trabajo. Quizás es como una porque correlación. Puede ser que tengan conductas inseguras fuera del ámbito laboral, nos explican. es que, y ahí yo creo que también hay un tema mucho más macro que tenemos que ver, porque creo que lo que nos está trayendo la persona que está mirando el webinar es que de repente nuestra cultura, digamos, como sociedad, es una cultura más, voy a poner un ejemplo, los panameños. Los panameños de repente solemos ser como muy relajados en cuanto a temas de seguridad. Si la norma dice que tienes que hacer tal cosa, como que en nuestra cosmovisión del mundo, no lo hacemos, simple y sencillamente. Entonces, de repente, si yo tengo esta costumbre y esta cosmovisión de comportarme así fuera del trabajo, me cuesta mucho más adaptarme a un ambiente
que sigue normas, que sigue reglas, que hay que seguirlas sí o sí, que hay que ser disciplinados. Por eso la recomendación allí es utilizar algún método que te ayude a elegir o seleccionar los más orientados a ese tipo de comportamientos. Los que a Fernando, pesar de que no la sigan en su casa, sean los más orientados. claro que sí. Una pregunta, si el colaborador es de puntaje bajo, ¿eso puede cambiar? Claro que puede cambiar. Lo primero es tomar conciencia y tener la voluntad de cambio. Y por supuesto que puede mejorar y se puede cambiar. Al ser un tema como personalidad, no lo vamos a ver, digamos que reflejado en el reporte, pero sí lo vamos a ver en que la persona, al saber de que tiene que trabajar, por ejemplo, en su disciplina, va a estar más consciente a la hora de seguir las reglas. Claro que sí. Una pregunta, ¿recomienda reevaluar periódicamente a los trabajadores para monitorear cambios en ese perfil de seguridad? Después de los 2 años y medio estaría bien porque recordemos que estamos hablando de personalidad y esa es una variable muy estable en el tiempo. Al ser una Mm, variable muy estable, no nos permite tantos cambios. claro que sí. Por acá nos comentan, claro, y las personas, por ejemplo, líderes formales o informales que tienen buena conducta, pueden ser un ejemplo pueden ser un ejemplo a destacar en cuanto a sus conductas idóneas. Bueno. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todas aquellas personas que decidieron hacer sus comentarios y sus preguntas. Hemos llegado al final de este interesante webinar. Espero que esta sesión les haya proporcionado nuevas herramientas y conocimientos valiosos para identificar y prevenir riesgos laborales desde un enfoque psicométrico. Quiero agradecerles por su tiempo y su participación activa y recordemos entonces que la seguridad laboral no solo depende de las políticas y procedimientos, sino también de nuestra capacidad de entender y gestionar el comportamiento de los colaboradores. Si desean más información sobre el inventario de seguridad laboral o cualquiera de nuestras soluciones en Leiro Assessment, no duden en contactarnos. Estamos aquí para ayudarles a transformar el talento humano empresarial. Nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido un placer y estén muy atentos a nuestras próximas actividades. Feliz día. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.